en ruta con Juan Carlos, Moraima y Fernán en vivo a esta hora. Este temita es un temita un poquito de los light. Ajá, pero que no deja de ser interesante porque estamos hablando de platos que confecciona el puertorriqueño y los convierte en un negocio. Okay. Hay un señor en las redes que él dice que ha visitado más de 2,000 lugares de comida criolla. Okay. Y los exalta en su página. Por lo menos yo, cuando mi esposa me comparte un video de los de él. ¿Cómo se llama él? Ay, fíjate, se me escapa el nombre ahora. El que dice, ay, Dios mío, Dios mío. Ese mismo. No le sé el nombre, lo he visto, pero no le sé el nombre. Pues mira, él ayer estaba, o por lo menos ayer fue que yo vi el video de este boricua que dice que después del huracán María se inventó hacer como si fuera un bizcochito, el tamaño, como si fuera tamaño una lasaña pequeña, lo único que el casco completo es cuerito de lechón del bien tostado. ¿Cómo es eso? Y eso él lo rellena con arroz manposteado. Ay, papá. Y la carne asada del cerdo. O sea que cuando tú coges el cuchillo y picas ese cascarón de cuerito tostado. Dime más. Oh, wow. La sensación que te da es, yo quiero probar eso. Wow. Ahora, el hombre lo ha perfeccionado tanto que lo envasa y lo envía a boricuas de Estados Unidos. No sé cómo eso no se daña, pero él ha logrado envasarlo, frizarlo, qué sé yo, de alguna manera, y lo envía a Estados Unidos, y puertorriqueños que están allá son clientes de él. O sea, la base del plato es cuerito. Es cuerito. Wow. Sí, en lugar de la pasta de la lasaña, es el cuerito la base. Exacto. Tanto el tope como los costados, como el fondo. Wow. Todo es cuerito. Qué belleza. Entonces se ve tan bonito que parece que lo hizo en una máquina. Yo no sé cómo él empata eso, porque se ve tan bonito, tan bien hecho. Me parece. Y es él con su familia. Exacto. Si tiene una lechonera, no me preguntes el nombre, está ahí en el video, no me acuerdo de esos detalles. Oh, Dios. Entonces, obviamente, le dio un impulso porque él usa manposteado, pero también si lo quieres relleno de arroz con gandules, lo hace. Son 3 tipos de arroz, el otro no me acuerdo cuál es, pero es otro tipo de arroz también. Él tiene 3 variedades. Oye, qué pena que no se sepa, eso hay que degustarlo. En estos días presentó un video, por ejemplo, del que fríe pasteles. ¿Tú habías escuchado el concepto de pasteles fritos? No. Tampoco, no. ¿Ustedes no habían escuchado? Yo tampoco. No, pero ¿y cómo se puede hacer eso? Un pastel frito. Lo sancochas normal. Después lo fríes. Y después lo fríes. Ok. Y queda crunchy como si fuese una alcapurria. Ay, Dios mío, yo que tengo en mi casa pasteles. ¿De veras? Sí, de esos de yuca. Mi favorito. ¿Tu favorito? Los míos también, sí, son pasteles de yuca. Mira, alguien me escribe aquí que él prepara cenas también para entregar. O sea, que tú puedes encargarle cenas. Hay alguien ahí que ya sabe a quién yo estoy haciendo referencia. Sí, en el WhatsApp de Nueva Vida. Pero se refiere al hombre que hace la visita a los sitios. Sí, le estoy preguntando aquí que él dice, me llegó la promo, porque tiene hasta promo. Sí, no, ya, pues, imagínate, dio un palo con eso. Sí, no, y ¿sabes qué? Que esto no es en Navidad nada más, porque al él enviarlo fuera de Puerto Rico, allá quieren comer todo el tiempo la comida nuestra. O sea que no, por lo general la gente come pasteles y demás en Navidad. Presumo yo que él estará todo el año haciendo estos envíos. A mí me cambia la voz. Cuando hablo de estos temas me pongo romántico. Hasta la cara te cambió. Wow. ¿Qué más? Mira, se llama Puerto Rico desde el aire. Se llama. ¿Esa es la página del hombre? Sí, búscalo a ver. Puerto Rico desde el aire. ¿El del bowl de cuerito o el influencer? No, el de los cueritos. Lechones to go. Exacto, ese es. Lechones to go, y entonces Puerto Rico desde el aire, que es la página del hombre que... Así se llama, Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no estoy mucho en las redes, quien está un poquito más es mi esposa buscando ese tipo de curiosidad y me las enseña. Mira, los bowls son de arroz con gris, arroz con gandules o manposteado. Ahí está. Qué buen tema para esta mañana. Yo les agradezco mucho, muchachos. Esta es tu hora de comer. Tú debes estar fascinado. Le agradezco. Estoy emocionado. ¿Sabes que hablando de Mira, ya nos están mandando fotos la gente. ¿Es esto lo que tú dices? Exactamente. Déjame verlo, por favor. Mira, me parece una lasaña. Oh, wow. Ok.
Parece se te paran los una pelitos. lasaña. Tienen los vellos de los brazos Sí, erizados. sí, me Y tú emociona. sabes que esto es cocido, él como parece que lo cose con el hilo de pasteles o algo. Ujú. Wow. O sea, hay gente que se inventa unas cosas que son un palo, se convierten en algo bien exitoso y que obviamente al puertorriqueño le gusta ese tipo de curiosidad y tanta gente está echando para adelante que demuestra ¿verdad? El espíritu luchador del puertorriqueño creativo para hacer negocios de donde no estaban, Sí. crear platos que realmente, ¿verdad? A nadie se le había ocurrido. Y me gustaría abrir las líneas para que si tú has ido a alguno de estos lugares o conoces o eres uno de los que haces X plato, lo compartas con nosotros en esta mañana. Sí, Seguro que sí. Quiero decir que yo conozco unas chicas de Barranquitas que se llaman Angélica y Eva. Ajá. Ellas tienen, ¿verdad?, su pequeña empresa y ellas producen una cosa, yo no sé si alguien ha visto esto en otro lugar, pero ellos producen una cosa que se llama mousse de parcha. Yo lo he traído un par de veces aquí, ¿te acuerdas? No, Mousse papá. de parcha. Pero eso es una cosa que cuando tú te comes No. uno, tú quedas loco y te quieres comer 2 o 3 más. Correcto. Es una cosa del otro mundo. Así es. Entonces yo no sé si alguien más aparte de ellas lo hace, pero es de esas cositas que yo he encontrado por ahí. Después sin me pasas el querer. teléfono para llamarle a Sí. hacerle una ordencita. Oye, y venden a todo lo que da. Pero muy bueno, un producto exquisito y un sabor que te cautiva. Mano, Pura- yo que pura vendo un parcha. producto. Pura parcha. Sí. Ustedes los dos tenemos una conversación fuera del aire. O sea, ustedes nunca han encargado un producto que yo llevo vendiendo 7 años. ¿Tú te refieres al SIL? Te voy a demostrar mi amor y mi respeto. Y aquí están al crees? aire. Encárgame esto. Dame un bowl de Dame un cuento. bowl, dame un bowl. ¿Tú piensas que yo voy a cambiar el temblequito este de parcha que Fernán está hablando de sus amigas de Orocovi Uf. Por un sil. por un vaso? Sí, sí. No hay forma, Oyola. Gracias por la intención. Wow. no, En estos días mi gracias. nuera me Wow, trae, mi nuera se wow. niega. El papá de mi nuera le lleva es como Ay, una ay, crema ay. de coco, le llaman tembleque de coco, pero no es tembleque, eso es otra cosa. Ah, sí. Ajá. Una señora de Ponce o de Santa Isabel lo prepara. El papá de mi nuera, Georgie, lo bendigo donde quiera que esté, le lleva a mi nuera porque es otra cosa. Ajá. Entonces he tratado de conseguir el número de teléfono para hacerme cliente de esta señora, Ajá. porque olvídate de los tembleques. ¿Qué esa señora hace? ¿Por qué queda tan cremoso? Con un sabor a coco tan exquisito. Que eso tiene que ser un O sea, palo, otra orden más vas a hacer. sí, me vas a ver de 300 libras al final del año. Wow, Sí, sí. wow. Pero son cosas wow. exquisitas, ricas, buenas. Claro, sí, exacto. Y que uno no ve por ahí. Exacto. Fíjate una cosa, que hay que tener un talento especial porque tienes que saber de cocina, pero ser un creativo también para experimentar y Y que siempre después te quede igual. te quede igual y que sí. No, mi nuera me compartió eso y la amé más. Se negó, me dijo, suegro, este es para usted. Este es para ti. Wow. Ella me dice para ti. El único que apoya a mi sil es Sabdi. Fíjate, el chamaquito del emisor, el chamaquito del equipo, fíjate, el Pues- jovencito, a lo mejor por eso es que se mantiene así. Pues quédate con la juventud. Amén, que Dios los bendiga. Que Dios lo bendiga. 787-993-9700. Platos diferentes, extraños, ¿no? Diferentes, así Usted mismo. se ha topado con ellos por ahí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, muy buenos días. Buenos Para la días. ruta en Fajardo, yendo para las Cuavas, venden unos pinchos que los envuelven en mofongo, Wow. en pana, Wow. en de esos bacaladitos. Muy bueno. Mira para allá. Por las Creo que croabas. me hablaron de unas alitas envueltas en el de eso de que hacen los bacaladitos, que se llaman bacalitas. Ah, Había que para allá. probarlo, no lo he probado. Sí, sí, Estaré que para eso. mira Buen para día. allá. Alitas de pollo que el empanado es como si fuera bacalaíto. mira qué cosa. Debe ser rico, mano. Claro que sí. Buen día. Dios les bendiga. Bueno, si ustedes tienen hambre. Bastante, bastante. Sí, ellos dos. Bueno, Alba, no te preocupes, yo te voy a llamar para el cielo. Ay, por Fernan, después que agitan a uno,
a que les gusten esos productos, no le dan el teléfono a uno para uno saber dónde comprarlo. Oye, ¿verdad? Pero dijimos cómo se llama el sitio. Lechones. No sé cómo se llama, pero me lo van a tener que decir porque yo voy a insistir en llamarlo para que me digan. No, se llama Lechones to Go. Lechones to go, Lechones ajá. to Go, sí. Ay, que Dios me los bendiga, mucho lindo día. Dios los guarde. Mira, Gracias, alguien en gracias. el WhatsApp de Nueva Vida me escribe, Mora, y me es sencillo, invéntate un mousse de Silk que ellos se den cuenta. Nos vamos a dar cuenta, oyente, nos vamos a dar Se cuenta. lo vende el Silk. Morimo nos ha dado a probar varios sabores. El mousse de Silk. Sabemos cómo sabe. De hecho, no sabe mal, pero... Un mousse les voy a vender. Está bien. Mira, Ay, ay, ajá. Gisela me está enviando unas fotos del Lechones to Go, y esto Ajá. es una cosa del otro mundo, o sea. Sí, te llama la atención. Estás tentado. Sí, claro que sí. Señoras y señores, Wow. si la finca Be Happy está cerrada este fin de semana, Sí, me fui a chinchorrear. Fernán se fue a chinchorrear un rato para alguno de estos sitios. Sí. Oye, la gente, bastantes personas aquí en el WhatsApp de Nueva Vida están escribiendo que saben del hombre, que han probado la comida. Mira, qué bien, no sabía. El de Lechones to Go. Sí. La verdad es que hay gente que tiene una creatividad tremenda, ¿no? Impresionante. ¿Quién iba a pensar que a alguien se le iba a ocurrir una cosa así? Ujú. Lechones to Go. Ok. Mira. Bueno, pues vamos con la gente. Platos diferentes. Es que me están mandando cosas ahí. No me mande más nada, que tengo hambre. Aquí están mandando Sigue muchas distraído viendo cosas las fotos. también. Que aquí están enviando muchas cosas también, wow. Por WhatsApp. Sí. Tira. Describe Sí. alguna de las cosas que ¿Qué están pasó? enviando. Boribori Cocina, creador de pizzas de mofongos, pizzas de mofongo con carne frita. No, yo no puedo creer Pizza esto. de mofongo. Así es Con como, carne frita. así es como se adecenta una pizza. Así es como se transforma. Dios una mío, pizza. Muy ¿qué bien. es esto? Exacto. Esa es la pizza boricua, de hecho. ¿Me permites verlo, Moraima, por favor? Esta que está enviando es esta pizza de sándwiches de mezcla, mira. Ok. Oh, mira eso. Una pizza de sándwiches de mezcla. Una pizza de sándwiches de mezcla. Es Tú no raro. ves de allá. Mira eso, mira. Y se ve lo más bonito. O sea, Sí, una sí. cosa. Sí, con albahaca por encima y todo. Mira, ya a mí se me quitó el hambre. Ustedes tienen hambre. 787-993-9700, 787-993-9700. Si conoces alguno de estos lugares o alguno de estos platos que tal vez lo haga tu vecina y lo hace solamente para ustedes, pero que es exquisito y que pudiese ser un negocio espectacular Sí. si lo montaran a nivel más grande. Ajá. Porque de los temblequitos estos de coco que yo hago referencia de la parte sur, a ojos cerrados, o sea, eso sería un super palo. No, Nadie que no lo pruebe no lo va a querer comprar. No lo mercadea, o sea, no lo hacen cantidades para. Hasta donde sé, no. ¿Qué cosa? Hasta donde es la gente que la ha descubierto y ya tienen suficientes clientes, ¿no? Ajá, y lo manejan así. Pero lo maneja desde la casa, que no hay una producción mucho mayor para una demanda más grande. Pero si se pudiera establecer eso, yo te garantizo que en un restaurante nos falta un temblequito de coco de eso, porque es que la textura no es tembleque. O sea, todos hemos probado todo tipo de tembleque. Ella le llama tembleque de coco, pero es que es otra cosa. ¿No es majarete? No, tampoco. No. Es algo bien cremoso. Es una cosa, yo no te la sé describir. Como el mousse, así de consistente. Sí, Como el mousse. una Mira cosa eso. exquisita. Mira, la gente está escribiendo acá en Nueva Vida, ¿por qué no hacen este segmento más a menudo? Está despertando el hambre y la curiosidad a muchos. Yo creo que hoy la gente se va a dar un desarreglo. Mira, yo voy a un sitio que, by the way, le envío saludos, nos escuchan, Chaplin's Café en Bayamón, que hacen el café de calabaza. Mira, Café bien. de calabaza. De calabaza y te le ponen semillitas así por encima, Oh, pero riquísimo. café de calabaza. Riquísimo, café de calabaza. Ese no lo había escuchado. Sí. Yo he subido fotos y hay gente que ha ido y luego me escriben gracias porque estuvo delicioso. Así que, qué bueno. Súper bueno. Bueno, interesante. Bueno. A toda esa gente que tiene esa creatividad, ese conocimiento de cocina y lo juntan con su creatividad, y son intrépidos en la cocina,
pues mucho éxito y que se me hizo la boca agua. No. Se te nota, sinceramente, se te nota. sí, estoy luchando con mi... Que sepan que nosotros estamos aquí de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 10 en el Claro, programa. claro. Es tiempo suficiente para llegar aquí. Sí. Es tiempo suficiente. Para llegar aquí con lo que hacen. Con lo que hacen. Fernández Reyes y yo estaremos eternamente agradecidos. Sí, claro que sí. No sé si Moray Moyola, porque ustedes saben que el ejercicio, que si la dieta, pues se abstiene de un montón de cosas, pero aquí hay personal suficiente en Nueva Vida. Claro que sí. Para que lo que usted traiga pasada par de horas no exista. Eso es. Mira, así. me escriben lasaña de repollo. Alguien que hace lasaña de repollo está escribiendo aquí. Pero riquísima, una cosa es que la haga, que sea Pero riquísima. es riquísima, Pero claro que sí. ¿Cómo que una lasaña de repollo? ¿Será que en lugar de la pasta por encima? La base es exacto, repollo. Es repollo. Ah, mira. Al igual que vienen las pizzas de coliflor, de brócoli. O sea que la masa es coliflor y brócoli. Sí. Sí, pero yo prefiero la de... ¿Cómo era la de ahorita? La del lechón. Sí, seguro. Por aquello de lo cultural. Bueno, las 6:47 de la mañana, Puerto Rico. Yes. Muy buenos días. Previene Samuel Pagán. Así es. Señales de los tiempos. Edición especial hoy.